Próxima estación, Bitácora Migrante. Compartiremos con ustedes narraciones de quienes migran, un recorrido sonoro por los relatos de nuestra América. Somos Luz Ángela, Ireri y quien les habla Verónica. Migrantes conociendo historias de migrantes. En esta temporada nos adentraremos en historias, explorando distintos aterrizajes como punto de partida. Berlín es una ciudad vibrante. Su energía está cargada por la historia, la multiculturalidad y por las culturas urbanas que le dan esa personalidad tan característica. Es en esta ciudad que nuestro invitado de hoy vive. Era 8 de marzo y la ciudad se encontraba preparándose para la marcha del 8M. Antes de ir a la marcha, aproveché para pasar por la casa de Juan Camilo, más conocido como Fonso, y conversar con él. Ya habíamos hablado con el equipo de Bitácora sobre su historia y nos parecía importante contarla en el podcast. Entonces, en una de las pasadas por la capital de Alemania, nos encontramos en la casa de Amaranta, su novio, quien con cariño nos recibió y abrió nuestra charla prendiendo unas velas con buena energía. También la vela del conocimiento. La vela del conocimiento. La ¿de qué fue? De que lo que digamos hoy sea bueno para todo el resto de las personas también, sea útil. La vela de la comunidad se llama eso. De los chamas. ¿Del qué? De los chamas. Eso. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a conocer al invitado. Mi nombre es Juan Camilo Alfonso, me nombro y me conocen como Fonso también, a nivel artístico y a nivel personal también. Soy un artista plástico, muralista, grafitero, profesor de Colombia, Bogotá. Y llevo trabajando en procesos de arte en el espacio público desde hace más de 15 años por ahí, lo cual también me ha llevado un montón de trabajo educativo en Latinoamérica, por lo que precisamente en Colombia el pintar en la calle está muy atravesado con hablar con gente, con ver a los niños que están ahí en las paredes, y eso como que fue evolucionando a distintos procesos de memoria histórica por un lado, y a trabajos participativos por otro. Vivo en Berlín hace 9 años, a donde llegó inicialmente para realizar una maestría de arte en el espacio público y trabajo con comunidades. Esa decisión fue informada por dos lados. Por un lado, como que yo necesitaba salir del país y tenía la fortuna de tener los medios de poderlo gestionar de alguna forma. Y como darme un espacio de autoexploración, en realidad de encuentro y en teoría, o sea, como lo planteaba un poco, de sanación de algunas cosas sería que me estaban costando mucho resolverlas en Colombia, dentro del contexto en el cual, tan masculino en el cual estaba. Y oficialmente, como la narrativa oficial fue, pues me vine profesionalmente por un interés, este trabajo que venía haciendo también. Un momento decisivo en su vida y que lo llevaría a emprender esta búsqueda ocurrió cuando una amiga lo invitó a pintar a Barranca Bermeja, ubicado a las orillas del río Magdalena en la parte occidental del departamento de Santander, en medio del conflicto armado de Colombia. Y estuve pintando, y la pintada principal era pintar en una cancha de fútbol en donde había sucedido una masacre. Y pues yo llegué y pinté algo que para mí era como una ofrenda también para el espacio, pinté con los niños, pero inmediatamente como que fue muy evidente que necesitaba más herramientas para poder dar una respuesta acertada a ese tipo de retos que me estaban poniendo. Como que solo ir a pintar se empezó a quedar un poco corto para mí. Y quería como buscar un poco más, y en esa búsqueda también por otras cosas de la vida tuve una pareja que también se fue a estudiar a Europa, pero ella se fue a estudiar a España y yo quería aprender otro idioma,
buscando como procesos de arte que me interesaran. Di primero como con la ciudad de Berlín y luego encontré una maestría, todo por internet. Encontró una maestría que se alineaba con lo que estaba buscando. Se llama Arte en Contexto, en la Universidad de Artes de Berlín, UDK. Esta se centra en el arte como una práctica social y crítica, con un enfoque en el trabajo de espacios públicos y comunitarios, justamente lo que él buscaba, especialmente por su vínculo con temas con la memoria histórica. Y Berlín pues como que tenía por un lado esta imagen por lo menos de ser una ciudad también llena de graffiti con el muro de Berlín, y por otro lado una ciudad en el cual se ha trabajado la historia de posguerra por medio de monumentos y cosas de esas, y a mí me interesaba un montón venir a aprender eso para en algún momento, como lo planteaba en ese entonces, volver a implementar ese conocimiento en Colombia. Después de encontrar la maestría que le llamaba la atención, empezó la parte divertida, las aplicaciones a las universidades. Leer una página en alemán, o sea, yo me acuerdo que meterme a las páginas web de las universidades alemanas, no solo el idioma no lo entendía, sino que hasta lo ponía en inglés. El diseño es otro, o sea, como que la forma en la que comunican la información era como reconfigurar el cerebro. En el proceso de búsqueda participó de una reunión de la DAAD, la Deutsche Akademischer Austauschdienst, en español, Servicio Alemán de Intercambio Académico. Esta es una organización alemana que promueve la cooperación internacional en educación e investigación. En algún momento fui a una reunión como del DAAD, una reunión informativa para irse a estudiar alemán en Bogotá, y allí una mujer dijo como... desde que usted toma la decisión de irse específicamente a estudiar Alemania hasta que se va a pasar 1 año y medio. Y para mí en ese momento que yo tenía, no sé, 25 años y medio, 20, algo así, un poco más, pues era una locura. O sea, estar tan convencido de hacer algo que me va a demorar 1 año y medio, 2 años hasta empezarlo siquiera, era un montón. Y ellos son, por ejemplo, los que tienen, hay una beca que siempre me quise ganar, que es la mejor beca para venirse a estudiar, que es la beca del DAE, para venir a hacer un estudio. Es lo fucking máximo, es increíble. Todavía existe. Todavía existe, hay personas que yo conozco que se la han ganado, uno puede aplicar 3 años, incluso después de haber llegado acá uno puede aplicar todavía, creo que 2 o 3 años después, y sí es muy buena. O sea, dan como un par de miles de euros de manutención, tiquetes, seguro, si está casado, dinero para el cónyuge, tiquetes, toda la cosa, dinero para libros, o sea, está bastante bien. Un requisito esencial para este proceso era aprender el idioma, una tarea para nada trivial. Yo estudié 6 meses alemán en Colombia intensivo en un momento en el que tuve un accidente, no pude trabajar. En ese momento estaba viendo el tatuaje y de la pintura, tuve un accidente en las 2 manos, entonces tuve que dejar como de ejercer unos meses y aproveché e invertí en ese curso de alemán, empecé a estudiar alemán y ahí con ese alemán apliqué a las maestrías. Para aplicar a la maestría se presentó a 3 universidades. Esto fue un gran desafío, no solo por lo que ya mencionó Fonso del idioma y la disposición de las páginas alemanas, sino también la burocracia, que es parte de esta cultura y les encantan los correos físicos. La cantidad de trámites no es poca en este país. Se hace por servicio postal y por oído fax. Sí, fax. No sé si los más jóvenes que nos escuchan sepan qué es un fax, pero bueno, sigamos con la historia de Fonso. Tuve la fortuna de que lo hice, lo mandé, todo allá, me fui hasta por allá cerca del aeropuerto en bicicleta a mandar un paquete con mi portafolio, toda la cosa. Muy análogo. Wow, bueno, alemán. Finalmente lo aceptaron en la UDK de Berlín. Hizo todos los preparativos para el viaje y partió hacia una nueva etapa. Y yo me vine para acá 2 semanas antes de empezar la maestría, pensando que iba a refrescar el alemán en 2 semanas. Además, teniendo en cuenta que, claro, yo estudié 6 meses
apliqué y desde que terminé de estudiar hasta que volví a empezar a estudiar en alemán pasó un año, digamos, sin estudiar alemán, sin haber hablado nada de alemán. Entonces tuve una entrevista por Skype en alemán para la maestría. Ahí como que medio refresqué un poquito, pero no nada, y la llegada pues obviamente fue súper atropellada con el idioma. Pues lo del alemán, por ejemplo, fue muy fuerte como darse cuenta que en realidad la gente me decía al comienzo como no, pero en 2 años va a estar hablando, y a mí me parecía un periodo demasiado extenso y es verdad. Sí. Como que en menos tiempo seguramente hay gente que lo puede hacer y todo, pero digamos que yo también con la gente que conozco creo que en realidad sí, es un periodo responsable, requiere tiempo, requiere un montón de energía y eso, por ejemplo, fue un choque. Otro choque con los que se encontró fue los del aspecto más cotidiano. Por ejemplo, lo extraño que le parecían los inodoros o su nueva relación con la calidad de agua. El agua es un video también para bañarse, o sea, como cosas muy físicas al comienzo, ¿no? El agua, me salía de la ducha y me picaban las piernas porque tiene demasiado cal. Algunos choques vinieron un tiempo después, cuando pasó el extrañamiento encantador a reflexiones más profundas de este país y cultura que habita. Todos los museos eran putamente increíbles, todas las obras de arte eran lo máximo, uno y otro más, y cuando tuve la oportunidad también de conocer, qué sé yo, Italia o París o cosas así, como que más y más y más y más iglesias y más cosasitas, hasta que un punto en donde es como, puta, pues es que estos manes sí solo tienen eso, obviamente es increíble, pero también como que se empieza a desarrollar una visión más global, o como que se me empezó a bajar ese enamoramiento y empezar a entender como que, o sea, ese exceso de abundancia que hay tanto y como riqueza de construcciones y de oficio artístico, solo fue posible, o sea, y esto es obvio, pero yo necesitaba entenderlo como corporalmente, solo fue posible pues a cuestas de la colonización y la explotación absoluta. El nivel de riquezas que hay para construir una sola iglesia de esas que se demoraban 20 años hacer con ese nivel de detalles, o sea, es una empresa que hoy en día no nos cabe en la cabeza, y es un montón, y tal, respeto, aprecio, pero como que claro, ya empecé como a leerlo de otra manera. La academia también fue tomando colores diferentes, en consecuencia a las reflexiones que él venía cultivando en su interior. Específicamente mi maestría, que digamos que viene de un proceso crítico, que viene como el programa como tal, creo que está como desde los 70 más o menos, viene de una práctica muy de trabajo social ligada a la labor del arte, entonces como que tiene digamos que como idea principal se plantea el trabajo artístico en sociedad, y a diferencia del trabajo artístico en el estudio, pensando solo el arte por el arte, sino como una cosa mucho más de cuál es el rol del artista en la sociedad, cómo está en diálogo con otras disciplinas, cómo está en diálogo con el contexto económico, social, político, histórico de donde se está creando. Incluso en un contexto así, yo sentía que estaban hablando cosas que en Latinoamérica de por sí, no sé, como que no es que las sabemos, sino como que las vivimos sin reflexionarlas. Entonces como que como en ese momento, 2016, estaba empezando la crisis, lo que llaman acá la crisis migratoria del 2016, Siria, y como que entonces se estaba reavivando toda esta islamofobia presente acá. Muchas personas terminamos en algún momento en contextos trabajando con personas que venían en esa situación, y en la maestría como que estaban enseñando, oiga, vale la pena ver al resto, o sea, que hay una expresión que se llama auf Augenhöhe, que es como a la misma altura de los ojos, es como mirar a las otras personas como par, y que en una maestría estén enseñando eso, pues es como que no se sabe, güey, y a mí me sorprendía un poco como yo entendía lo válido de hablarlo, y entendía lo válido de que algunas personas blancas europeas como que interiorizaran eso hasta el core, pero a mí me costaba un poco, me parecía un poco repetitivo y como desconcertante que eso tuviera que ser un aprendizaje tan básico como tratar a las otras personas reconociendo su humanidad. Hacer una maestría para aprender eso, obviamente no se aprende solo eso, pero por ejemplo ese tipo de cosas me empezaba a generar como frustración. En el 2016 fue invitado al Latin Graph,
en el primer encuentro de graffiti organizado por un colectivo colombiano en Toulouse, Francia. Y en ese momento, justo cuando estaba allá, había otro festival que se llamaba Locombia y trajeron un hombre de Palenque, un musicazo, productor, y en un momento terminamos como ahí compartiendo un buen rato los dos. Y este man de Palenque tenía claro todo lo que esta gente estaba aprendiendo en la maestría en la Universidad de Artes de Berlín, de todos los lugares del mundo. Y yo decía como, puta, o sea, me tuve que ir hasta acá de lejos para aprender cosas que son así de básicas en otro lugar. Bueno. Que o pedaço de mim que é só teu. Estas vivencias lo llevaron a reflexionar sobre su paso por la academia, ese espacio que, de alguna forma, funcionaba como un entorno protegido, pero entonces surgía la pregunta inevitable: ¿cómo se traduce todo esto en el mundo real? Fast forward a 2023, 24, 25, para mí una decepción muy grande que ha habido es como... Yo me vine acá a estudiar porque Alemania es un país que en teoría no, y de manera real le invirtió mucho tiempo y mucha teoría a pensarse cómo reconciliarse como sociedad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades, el primer genocidio reconocido como genocidio, tal. Y entonces pues yo pensaba, esta gente pues hizo un trabajo de memoria histórica lo suficientemente bueno del cual muchas partes del mundo aprendemos, o sea, tienen que tenerlo muy claro. Y por qué digo que en estos últimos años, porque entonces llegó el 7 de octubre, los ataques de Hamas Israel y luego la retaliación desproporcionada de Israel que todavía continúa. Y como veo que se reconfigura todo ese trabajo de memoria histórica, es una incapacidad de poder separar el Estado genocida en este momento, liderado por Netanyahu, de la comunidad y el pueblo judío que en algún momento definitivamente fueron masacrados y desterrados y humillados y denigrados por la comunidad alemana. Y entonces el hecho de que no tengan la capacidad crítica, o sea, el hecho de que estén tan traumados, diría yo, como sociedad, de no tener la capacidad de separar estas dos partes de la comunidad judía, digamos, pues para mí es muy preocupante porque lo que evidencia para mí es como que todo ese trabajo, toda esa educación que se dan en algunos espacios tampoco está bien hecha y en ese caso, pues, viéndolo de una forma mucho más personal, que lo que yo estaba aprendiendo también está llena de defectos y llevándolo a Colombia, decía, puta, si en este momento, en realidad, en el cual estamos supuestamente en un periodo temprano del posconflicto, si en realidad no se asumen todas las responsabilidades de manera abierta, el engendro que nos va a salir en 60 años, quién sabe qué monstruo tan denso va a ser, haciendo un paralelo con lo que está pasando acá. Una pausa y ya volvemos. La distancia nos da perspectiva para comprender nuestro país de origen desde lejos, ver cosas que parecían evidentes y resignificar lo que antes se percibía de otra manera. Fonso, a través del arte, logra darle una vuelta, un giro profundo a su proceso migratorio, para encontrar su forma de vivir como colombiano en Alemania. El arte se convierte en memoria viva, en un puente invisible que le permite volver no solo al territorio, sino también a la historia que lo habita. Le ayuda a reconciliarse con las heridas, a comprenderlas y a veces a transformarlas. Es también resistencia silenciosa, un latido constante en medio de las ruinas y la esperanza. Pensar en articularse con un proyecto y con el respaldo de organizaciones que creen en él le da a su proyecto una profunda satisfacción, el aportar un pequeño grano de arena a su tierra. No olvidemos que la realidad del conflicto colombiano y cómo responder ante ella fue una de las búsquedas que llevó a Fonso hasta Alemania, donde años después convirtió su formación académica y su experiencia artística en una herramienta sanadora. Y quizás en esa sanación compartida esté la forma más verdadera de volver a casa.
Yo eso lo hice más de manera inconsciente. Yo creo que con los años me di cuenta que yo soy muy bueno para escarbar. Mi mamá siempre me decía, este es el que le encanta como sacar toda esa tierra de esas historias. Y sí, como yo lo mencioné, por ejemplo, o la otra parte de por qué me vine acá era porque yo necesitaba como hacer las paces con unas partes mías. Y yo esto lo hice ayudado de herramientas artísticas, como que empecé en algún momento a dibujar mapas de mi cuerpo, a anotar cada cicatriz que tengo en el cuerpo, en qué momento me la hice, en qué contexto, cómo estaba, con quién, papá, como hacer un mapeo histórico de lo que me había pasado a mí, pero esto yo lo hice como por encontrar herramientas para mí. Y luego sí, con el pasar de los años yo me empecé a dar cuenta que al empezar a mapearme a mí, a mi familia, a unas historias súper descabelladas que pasaron en nuestro núcleo familiar, por ejemplo, que si teníamos, el abuelo supuestamente había muerto de una manera y luego de 30 años se dan cuenta que no murió extorsionado por las FARC, sino que murió de otra forma, y ver cómo eso nos afecta tanto como familia, pero por otro lado las posiciones políticas en ese caso que las personas toman. Entonces empezaron a unir los dos puntos, ¿no? Entonces como mi historia personal también se vuelve como pública. Así su arte se convirtió en una herramienta para trazar sus propias memorias, reflejando así en la obra sus búsquedas. Por un lado, por ejemplo, sigo haciendo los procesos de memoria histórica colectivos, con distintas colectividades, y por otro lado he ido profundizando de una manera mucho más privada, voy a decirlo, en mi proceso de búsqueda personal, de primero personal, luego familiar, y últimamente también terapéutica, que empecé como a estudiar y a estar en algunos espacios como de trabajo terapéutico, trabajo somático, a ver cómo se puede como dinamizar eso. Y he hecho varios dibujos y serigrafías y cosas al respecto, pero eso todavía está como mucho más crudo, sí, en construcción, exacto. En el momento en que Alfonso tomó la decisión para irse para Alemania por primera vez, no tenía un plan muy determinado. O sea, yo cuando me fui a Colombia no tenía muy presente ningún plan de futuro, pero como de una manera muy poco, o sea, de una manera también como muy darks, qué sé yo, como que yo tenía en realidad pensado y no, como estaba tan embolatado conmigo mismo, como que no tenía ninguna proyección de futuro, o sea, sí, literal. Cuando me di cuenta que, ahí volviendo a hablar este tema personal, cuando empecé como a hacer las paces, primero a darme cuenta que no se desaparecían los problemas por irme lejos, y cuando empecé como a tramitarlos y demás, como que me di cuenta, ok, voy a estar acá un rato más. Entonces, pues como que hago, pasó el tiempo, terminé la maestría, para el final de la maestría pude hacer uno de los proyectos que una parte de mi anterior se había propuesto, que era cómo conseguir recursos en Europa para ir a trabajar a Colombia. Para materializar este plan, aplicó para una de las becas de la DAAD, la organización que hablamos al comienzo de este capítulo. Que no me conseguí la de estudios, pero pude sacar una pequeñita para ir a hacer la tesis en Colombia, y se hace un proyecto en Colombia con chicos del IDIPRON, en el cual hicimos precisamente como mapas corporales tallados en madera. ¿Qué es el IDIPRON? El IDIPROM es el Instituto Distrital para la Protección de la Juventud y Niñez en Bogotá, Colombia, y específicamente son la institución que se encarga como de ayudar a los chicos y chicas que viven en la calle a como salir de la vida de calle y medio rehabituarse a vivir en espacios cerrados y bueno, como... Entonces estuve allá trabajando con ellos un par de meses, haciendo talleres, que fue un proceso súper interesante porque era ir a darles cuchillos para que cortaran madera en un espacio pues como cargado de toda esa como masculinidad violenta de calle y tal, y abrir espacios para que, bueno, córtense, no sé, como hagan un dibujo de sus manos y cuéntenme qué han hecho con sus manos, o un dibujo de sus pies y cuéntenme sus recorridos más importantes, hagámoslo como mapas y en parte era como, pues ahí habían muchas capas, ¿no? Una capa que era ellos sacándose de la mierda, básicamente como cortando madera, porque es una actividad exigente. Y por otro lado, cuando las imágenes estaban creadas, al final tuvimos la fortuna de poder organizar una pequeña exposición en el Museo Nacional. Y ellos estaban de guías, entonces ellos cogían sus grabados grandes y se los mostraban a la gente y como narrando, vea, yo hice esto, acá está toda mi historia. Y pues eso a un público amplio del Museo Nacional, que también hacía como este puente, y voy a llamarlo así, como entre estratos en Colombia, pues que era lo máximo, porque pues como que permitía precisamente esa reconciliación, ese intercambio social.
muy chévere. La pregunta sobre el regreso siempre está presente, aún más en su caso, ya que su obra reflexiona constantemente sobre sus raíces, el territorio y la historia que lo define. La pregunta siempre ha estado de volver a Colombia, porque a mí me mueve mucho trabajar en el contexto colombiano. Y luego el paro del 2021, ahí activé como ese sueño que tenía, que era empezar a conseguir recursos para hacer proyectos allá, y lo empecé a hacer de una forma más seria. Y en los últimos 4 años, he ido 3 veces, cada vez aproximadamente 3 meses, a trabajar financiado desde acá. ¿Y esos financiamientos quién? La mayoría de las veces ha sido la GIZ, que la GIZ es como una entidad creada por el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Internacional alemán, y ellos tienen un programa que para países en desarrollo, voy a llamarlo así, en el cual ellos, en vez de dar plata directamente, lo que hacen es que financian voluntariados de personas de esos países que vinieron a formarse acá y quieren volver a sus países de origen a compartir el conocimiento ganado acá. Y ahí tienen que estar formados acá, pues. Sí, tienen que estar formados y tienen que tener años de experiencia trabajando en el área que van a ir a compartir. Entonces yo fui a trabajar como profe en el Caquetá y en el Putumayo, y este último año fui a Ciudad Juárez, pero en México, pero eso sí no fue financiado por la GIZ, sino más autogestionado de alguna manera, pero ya más aprovechando, no fui de profe, sino literalmente, netamente de artista, crear obra. A lo largo de las historias compartidas en Bitácora Migrante, con Alexis, con Guillermo y ahora con Fonso, vemos cómo llegar a otros países transforma nuestra relación con los espacios y territorios que comenzamos a habitar. La calle que se convierte en un palco para Alexis, la osadía de Guillermo con una librería y una galería de arte latinoamericano en medio de la cultura china, y ahora Fonso que con su arte urbano conecta realidades entre Colombia y Alemania. Yo creo que ahí lo primero que yo hago, o sea, yo diría que 2 cosas principalmente. Una, todo esto que aprendí, el trabajo del graffiti, el pintar en la calle y del arte urbano, que es como caminar, sentarse, parchar. El salir a pintar en la calle y esperar a ver qué es lo que pasa es como una forma de integrarse como en el tejido social de los lugares. Como que uno va a algún lugar y empieza a pintar, y de alguna forma como que la gente es mucho más abierta frente a uno, vienen, le ofrecen comida, hablan, se parchan, le cuentan cosas, así también lo puteen, igual se genera como un diálogo, y así lo traten mal, igual se genera un diálogo, lo critiquen, y también como que hay una cosa con el ir a trabajar a los lugares que cambia la dinámica, como que uno ya no está de turista, sino que está siendo como parte de la fuerza de trabajo, y como que en el trabajo, no sé, dignifica todas las actividades, y de alguna manera como que eso iguala un poco la situación, y entonces bueno, ahí como que pum, hay un área de conocimiento importantísima, que es para mí como el conocimiento más real. Asimismo, la academia y años de experiencia le han dejado herramientas y buenas costumbres que lo ayudan a construir su obra a partir de una conversación con el espacio y las comunidades que lo habitan. Y por otro lado, también después de la maestría, pues quedé muy marcado con igual investigar un montón. Entonces como que yo antes o estando allá sí leo un montón, busco, hago research en internet, miro las cosas, las fechas, miro los climas, cómo son, como que yo trato de investigar varias cosas que a mí me interesan de los lugares que están desde lo histórico, pero también lo natural, como por qué los fenómenos naturales de ese lugar pudieron crear tal vez un espacio así, o sea, como porque a mí mi lenguaje actual artístico también como que trata de unir el cuerpo natural de los espacios con lo que haga. Entonces, como precisamente en algún momento, y esa ha sido mi búsqueda, ahora que lo digo también de pronto de la última década, como que el muralismo llega hasta cierto punto, entonces ¿cómo puedo ir un poco más allá? Y seguramente informado por mi trabajo personal de transformación y sanación, que es mucho más somático y de trabajo con el cuerpo, de pronto yo hago el paralelo y digo como que los lugares que tienen una historia también están como entretejidos con valga la redundancia, con un tejido planetario, un tejido natural, un tejido de ecosistemas. ¿Cómo puedo yo también como dialogar con esos elementos naturales que también están presentes en el diálogo histórico que pasó en ese lugar, y cómo puedo con ellos empezar
a sanar esos espacios. Otras formas que ha encontrado para comprender y articularse con el entorno ha sido en los diferentes trabajos que ha realizado como educador y siendo parte de colectivos artísticos de la ciudad. Entonces yo trabajé muchos años en un sitio que se llama Bernau, a 1 hora del norte de Berlín, y allí hice mi primer proyecto de la maestría. Allí empecé a trabajar con niños aprendiendo. Cuando en mi segundo semestre de la maestría me di cuenta que no hablaba alemán, retiré todas las clases y me quedé con una clase que era ir a pintar con niños allá y aprender a hablar en realidad. Y allí como que terminé trabajando en una casa cultural durante varios años, y luego de 3 años me ofrecieron trabajar de profe en un colegio, y nombro todo eso porque a mí, por ejemplo, me parece muy chévere ser el profesor de arte colombiano en un colegio en un pueblo de Alemania. O sea, como que siento como que ahí hay como una riqueza de eso, de desmontar todas estas ideas de la migración, o como enriquecerlas más bien. Y por fortuna me ha ido muy bien con eso. O sea, en ese sentido he tenido la fortuna de, claramente también viniendo como con este trasfondo pues de habiendo estudiado y teniendo ciertas experiencias, poder como acceder a ese tipo de posiciones. Pero sí, en ese caso me han recibido muy bien, he podido trabajar, me han dejado enseñar, lo cual para mí es muy chévere. Pero pues esa no es la única experiencia, ¿no? O sea, también hay otros lugares en contextos mucho menos relacionales, digamos, como sí, mucho menos educativos, pues como que sí me han tirado puertas en la cara, me han mirado mal por reírme mientras estoy caminando porque tengo el pelo suelto, o sea, como por ridiculeces de esas. Entonces como que, pues, o sea, Berlín es una isla definitivamente dentro de Alemania. Y no sé, es un tema bien amplio. Pero, y entonces, y en el barrio en el cual trabajo ahora, que se llama Hellersdorf, que también es un barrio periférico, antiguo Berlín Oriental, y tradicionalmente desde los 90 con una tendencia abiertamente neonazi. Es súper interesante porque, pues, decir, llamarlo interesante igual es simplificar, es como es quitarle la carga emocional. Pero es muy potente porque cuando empezó precisamente toda esta crisis de las personas que venían a buscar refugio, fue uno de los primeros lugares donde se abrieron hogares de refugio. Y a su vez, entonces fue uno de los primeros lugares en donde hicieron protestas anti-migración, o sea, sí, ¿cómo es que le llaman? Como anti el Islamisierung de Alemania. Allá, entonces, el grupo de trabajo con el cual yo hago parte, todos son europeos, y todos empezaron a trabajar allá porque querían impactar ese lugar, pero ninguno, teniendo un contexto migrante, quería tratarlo abiertamente como desde una postura ética que yo entiendo. Era como, no voy a meterme a hablar de cosas que yo no entiendo, pero apoyo desde haciendo trabajo cultural acá. Y yo cuando pues llegué allí, entonces como tengo esta forma de trabajo, empecé a trabajar más con los niños de este hogar y a pintar y como a generar ese puente entre cultural y intergeneracional también. Y pues ha sido muy chévere en ese espacio. De ahí salen varias cosas. Una que es también como, digamos que, no sé si es porque es Alemania o qué, pero yo también como que soy muy crítico o desromantizo los procesos participativos también, en el sentido en el que, claro, yo ya he hecho un par de procesos allá, pero me doy cuenta que al final de un proyecto que dura 3 meses, se impactaron un par de vidas, pero no es como que queda una relación así. O sea, algunas veces pasa, pero acá me ha pasado muy poco, que queda una relación que va a durar toda la vida y como que en realidad un impacto que uno diga, puta, esta persona va a vivir mejor realmente. Difícil, no, difícil, la participación acá es mucho más baja, hay mucho menos interés. Se utilizan otras técnicas a las personas, lo cual no estoy en desacuerdo, me parece bien, pero por ejemplo muchas veces en nuestros proyectos se les paga a la gente por ir, lo cual está bien porque tienen que recibir algo por su tiempo, pero como que genera otro tipo de participación que como que
que yo siento que todavía está muy cruda. Entonces, sí, que no es orgánica, que de pronto no es tan urgente como en Colombia o en Latinoamérica, que es como que, puta, es que hay que hacer algo porque si no nos ahogamos en esta realidad. Acá como que todavía la alemanidad o europeidad da como un estándar de vida que hace que no sea necesario acudir a las redes sociales. Durante estos años, él ha acompañado el activismo político desde cerca, participando en movilizaciones y manifestaciones. Además, a través de su propuesta de muralismo, ha logrado dinamizar espacios donde muchas personas buscan expresarse. Allí acompaña los procesos y de alguna forma lidera algunas de las intervenciones. Esto le ha permitido conocer a personas y espacios. Cada muro trae su mensaje y cada manifestación tiene un objetivo de traer la conversación en una situación específica. Así, todos los muros que ha realizado son significativos, pero dentro de sus historias nos contó sobre el primer muro que se realizó de forma colectiva por los artistas colombianos que residen en Alemania. Pero, por ejemplo, sí, el del paro del 2021, el primero fue en Tempelhof, fue súper importante porque fue, más allá del mural que se hizo, fue como... la primera vez que la comunidad colombiana, más allá de los colectivos que ya estaban organizados, que como la comunidad colombiana macro se organizó de manera súper rápida, sin ningún tipo de pereque, por llamarlo de alguna manera, de molestias, para manifestarse masivamente. Y entonces lo que empezó siendo un llamado para hacer un muralcito, se convirtió en 2 murales grandotes, DJs tocando al aire libre, venta de comidas, música en vivo, recolección de fondos, y seguido a eso, la gente que se conoció ahí por unos grupos de Telegram se convirtió en una movilización que duró un par de meses, muy poderosa. ¿Y qué hicieron? En ese escribimos un tema acerca de la cocaína y el consumo de cocaína en Berlín, haciendo como pues sí, poniendo énfasis de cómo mirar los impactos que tiene. Algunos de ustedes se puede preguntar, al igual que nosotras, cómo recibió el arte urbano que se encuentra entre plasmar un mensaje, manifestar alguna inconformidad o simplemente embellecer espacios. De esta forma lo ha vivido Fonso. Sí, yo creo que son como 2 intenciones muy diferentes. Digamos, los murales participativos, voy a llamarlo constructivos, es más como generar tejido, generar ahí como comunidad, amistosidad, de pronto como incluso alivianar ciertos espacios, mientras que otros son más de generar disenso, ¿no? Discordia, choque, generar preguntas. Yo creo que no sé, yo lo veo es como en distintos tipos de curvas. El de la discordia es como que viene, sube un pico fuerte y luego como que ni idea dónde va esa pregunta, pero seguramente queda por ahí en algún lado y listo. Mientras que el otro, el participativo, digamos constructivo, es más como que es mucho más lenta la curva, viene, se va construyendo, y si todo sale bien como que se queda en un nivel más alto toda la curva porque como que se logró construir algo y se mantiene ahí. Entonces son como dos impactos diferentes, yo creo. Una pausa y ya volvemos. El arte lo ha llevado a innumerables experiencias que nos contó y quedaría para otro episodio. Sin embargo, queremos destacar una que abrió su participación en un proyecto de conexión con su país. Todo inició cuando fue a una charla en la Embajada Colombiana de Alemania, donde hablaría María Gaitán, la nieta de un reconocido dirigente político asesinado en Colombia en el 48, y quien es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica de este país. Este encuentro abrió la posibilidad de proyectos artísticos junto con la embajada. Entonces yo me registré y compartí algo del trabajo que hemos hecho colectivamente acá en Berlín, y también con el colectivo del cual digamos yo surgí un poco, que me formó, que se llama el Mal Crew en Colombia, un colectivo de muralistas y grafiteros, con toda esta línea, y mostré un poco mi trabajo y el trabajo con estas 2 colectividades.
y allí se dio un diálogo súper interesante con las demás personas que estaban ahí presentes, con María y con la embajadora. Y la embajadora entonces como que estaba, digamos, positivamente impactada de que hubiera acá un muralista, pues como de calidad, voy a permitirme llamarlo. De esa conversación salió la idea de un mural. Sin embargo, la logística y burocracia del mismo generaron una barrera que lo hicieron inviable. Fue así como surgió otra propuesta: hacer retratos junto con más artistas colombianos residentes en Alemania, con el apoyo de un artista de Berlín Occidental llamado Yadegar Aziz. El objetivo de este proyecto era resaltar la diversidad y riqueza étnico, social y cultural colombiana, generando así una galería de rostros colombianos que mostraran su riqueza. Se hace ese proyecto, se lanza para conmemorar cerca de la fecha del 20 de julio del año pasado, el 2024, en Berlín, de Colombia, pues en Berlín, con la celebración oficial. Y se hace ese proyecto, se presenta en el Panorama, que es un espacio de Yadegar, y tan éxito, estuvo muy chévere, la gente que participó súper bonito, se creó una primera como red de artistas colombianos que participaron en eso, y desde ese entonces la embajadora ya tenía como esta idea de crear unas redes colaborativas. Como perspectiva del gobierno actual de Petro, se quiere que las embajadas permitan el fortalecimiento de la participación y encuentros de la diáspora colombiana, apoyando la creación de redes colaborativas de trabajadores de salud, de artistas, de empresarios y de científicos que puedan acceder a fondos de la Cancillería de Relaciones Internacionales. Entonces como que la embajadora quería, hay una red que ya estaba acá creada antes de eso, que es de científicos, que se llama BioGeco, binacional. Esa no es solo colombiana, sino que también tiene gente alemana que investiga Colombia. Entonces como que basado en ese ejemplo, la embajadora quería empezar a crear estas, y como yo ya había tenido ese rol, entonces me pidió que sí la quería liderar. Entonces yo empecé como en ese proceso junto con Carolina del Pilar, con varias personas que estaban interesadas ahí, a empezar a generar ese espacio de red. ¿Qué quiere decir la red? A empezar a generar un formulario de inscripción, a enviarlo a distintos lugares, ampliarlo más allá de Berlín, para generar una primerísima base de datos, discutir de pronto qué tipo de iniciativas nos interesarían, y eso ha sido básicamente los últimos 8 meses, y conocer también cómo es ese trabajo con ese tipo de instituciones, ¿no? Cómo son los ritmos de la embajada, cómo son los ritmos de la Cancillería, y eso es un montón de aprendizaje. Esta iniciativa novedosa desde la Cancillería le ha permitido a Afonso tener grandes aprendizajes y nos hace reflexionar sobre la importancia de estas propuestas que desafortunadamente contrastan con otras realidades que hemos vivido con respecto a la relación entre embajada y migrantes, especialmente en América Latina, donde se limita a la asesoría y trámites burocráticos. Desde su experiencia entre mundos contrastantes, del arte institucional al graffiti, de Bogotá a Berlín, Afonso comparte algunos aprendizajes personales sobre el arte, la comunidad y el liderazgo. Yo estudié arte en una universidad privada en Bogotá, en los Andes, así como muy elitista de alguna manera, y a su vez pues tengo todo este trabajo de grafiti, entonces como que siempre ese diálogo dentro de como el mundo cerrado y abierto, por sobresimplificar, me ha llamado la atención. Cuando yo llegué acá a Berlín, acá hay un montón de también como burbujas de profesionales. Entonces pues yo conocía como también eso, los artistas plásticos, contemporáneos, y esa red como que es abrirlo un montón a conocer un montón de gente que está en distintos lugares de Alemania, que hacen todo tipo de cosas, o sea, un montón de bailarines, personas de teatro, cirqueros, músicos, artesanos, que tienen pues como obviamente otra forma de posicionarse y de entender el arte también, que ha sido súper enriquecedor y un poco también sobrecogedor a veces, pero eso pues es una gran riqueza. Dos, otro gran aprendizaje, y esto es muy personal también, es ya que por un lado la embajadora me pidió asumir este rol, pero también en los trabajos de red, digamos que mis compañeros me han también como confiado el que yo siga en este momento dinamizando y liderando la red. También ha sido un aprendizaje súper fuerte el asumirme en ese rol, como en el asumir que puedo confiar en las decisiones que tomo,
en confiar en que, o sea, yo sé que yo tengo ideas claras sobre qué tipo de cosas me gustarían hacer y claramente las tengo que poner en cuestionamiento, pero hay unas en las cuales también algunas personas me están pidiendo que yo no esté cuestionando todo, sino que esté diciendo qué hacer, y creerme eso ha sido un aprendizaje muy poderoso. La migración como tal también deja sus propias reflexiones y enseñanzas, y para Afonso no ha sido diferente. Pues, o sea, la migración de por sí, digamos que sin ir muy profundamente, me parece que es una forma increíble de flexibilizar la cabeza, de aprender mundo, de también como, de literalmente como poner en perspectiva todo un montón de problemáticas que uno tiene en los contextos en los cuales está o viene, que se vuelven como o insignificantes o menos relevantes o mucho más chiquitos que cuando uno está ahí metido y no conoce otra forma, qué sé yo. Sí. La primera vez que yo salí del país por tierra, que estuve viajando en un bus en Ecuador y me di cuenta que no tenía que estar pendiente a los retenes militares, me di cuenta como, o sea, esto no es normal, no es normal que todo el mundo viaje por Colombia, por la carretera pensando que en qué momento nos van a parar, y como que se me quebró un pedazo de realidad. Entonces ese tipo de cosas me parece que es muy poderoso. También creo que, bueno, es difícil dar, bueno, en mi caso especial, ¿no? Porque creo que pues ahí hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos tipos de migración. Voy a decir una palabra en alemán que me parece muy linda, es compleja, pero es muy bella, que se llama ¿cómo es? Auseinandersetzung, como un debatirse, en este caso consigo mismo, muy poderoso, porque es a enfrentarse, en mi caso, por ejemplo, un montón de realidades solo, a hacerme feliz yo solo, a curarme enfermedades solo, a festejar mi cumpleaños creando nuevas redes, encontrando entonces encontrando las necesidades que tengo que satisfacer para ser un humano funcional en otro lugar, y eso pues es un autoconocimiento muy 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 poderoso también, como a nivel personal. Eso también me lo llevo un montón. Y yo creo que si tuviera que escoger otra para no alargarlo tanto, de nuevo, partiendo de una migración como no forzada, digamos, también el privilegio de conocer gente de todas partes del mundo es una locura. O sea, gente brillante además, como específicamente en Berlín, en muchos lugares creo que es así, pero también hay aquí específicamente como que también hay mucha gente que viene como a transformarse, a buscar un montón de cosas, y gente que hace cosas muy, muy, muy chéveres, y es súper enriquecedor conocerlas, compartirlas, intercambiar debates, aprender que hay muchos contextos que, por ejemplo, en Irán son muy parecidos a cosas en Latinoamérica y uno no tiene ni la más mínima idea, que los europeos orientales son muy parecidos para festejar que uno, o sea, como todo ese tipo de cosas que es muy enriquecedor, es muy rico de experimentar y de vivir. Sí. Y lo último, de pronto, para no dejar la última también, una un poco más crítica, que también así igual yo entienda que yo puedo migrar trabajando y estudiando, igual también pone muy en evidencia lo dispar e injusto de los sistemas legales y fronterizos, y el desbalance que hay entre lo que hoy en día se llama el sur global y el norte global. También como, o sea, yo creo que, claro, yo porque tengo la fortuna de poder analizarlo y sufrirlo en parte, pero no sé, no me castiga tan duro. Exacto, como que lo puedo ver y como decir, sí, puta, me parí, así como medio, pues, o sea, crear trabajo al respecto o para transformarlo. Lo veo como algo, pues sí, también es súper poderoso, o sea, como por si uno también como que no tiene una postura política muy afilada, creo que también puede que, o sea, definitivamente trae una perspectiva más completa, más global sobre eso. Vivimos en un momento de muchas incertidumbres, y aún más cuando somos migrantes. Los actuales movimientos geopolíticos, los cambios constantes en las políticas donde se criminaliza la migración y se quiere imponer un clima social de aislamiento, hace que sea inevitable sentir que el futuro pueda presentarse desafiante.
Sin embargo, en medio de esa inestabilidad, la historia de Fonso es un ejemplo de cómo siempre pueden existir formas de encontrar refugio y contención en lo colectivo. Las redes de apoyo, los encuentros cotidianos y las pequeñas acciones comunitarias nos recuerdan que no estamos solos y que es posible construir espacios donde sentirnos un poco más acogidos, más seguros y más cerca de casa, incluso lejos de nuestro lugar de origen. Ya a nivel muy personal, digamos, como de autocuidado, que de pronto también es muy importante, que esto me lo dijo una gran amiga también, como que, o sea, que la única forma, no sé si es la única forma, pero de pronto una forma sana de vivir lejos de casa, digamos, es que hay que crear una nueva familia. Hay que crear un círculo de amigos íntimo que sea soporte, que sea red, que sea familia, que sea cuidado, porque si no se hace muy pesado. Eso como a nivel íntimo. A nivel más organizativo, pues, o más colectivo, creo que vale la pena organizarse, sea probar estar en colectivos, salirse de colectivos, atender a movilizaciones, o sea, como involucrarse en las cosas que a uno le interesan. Superar ahí la timidez que uno le puede dar, ir a algunas cosas a hacerlas solos, aprender también a estar en un montón solo. Pero sí, y aprovecho por ejemplo eso también, si hay personas colombianas escuchando esto en el momento en el que sea, averiguar qué pasa con esas redes colaborativas. Ahí van a haber distintos programas interesantes que estamos muchas personas tratando de que sean éticamente y políticamente respetables. Entonces también mirar ese tipo de iniciativas. Y dejando de hacer publicidad, pues yo creo que es una pregunta que yo tengo también, que es como o sea, cómo politizarse tanto en el sentido como menos abstracto, sino como más de cómo enraizarse tanto para entender hasta qué momento hay que estar lejos, porque uno a veces romantiza mucho que las oportunidades de Europa, que las oportunidades de los países que nos dan plata, pero eso yo no sé cuánto tiempo más va a durar o si va a durar estando así, y a veces dudamos un montón o en volver o en pasarnos a otros lugares porque pensamos que va a ser más difícil, porque pensamos que no hay oportunidades. Y yo por lo menos me estoy cuestionando mucho como si eso es una estructura mental aprendida, o si eso es verdad, o como qué tan dependiente en realidad tengo que ser de eso, o qué tan autónomo puedo yo diseñar en realidad con la experiencia que he tenido en mi camino, independiente de si voy a estar en un país rico o un país que llaman en desarrollo. Bitácora Migrante es un proyecto independiente y una idea original de Verónica Luz Ángela Ireri. En esta ocasión queremos agradecer a Juan Camilo Alfonso por compartir su historia. Pueden seguirlo en su Instagram @fonso.co. En la locución, Verónica Vélez. El libreto fue escrito por Verónica Vélez y Luz Ángela Rojas, y la edición fue realizada por Verónica. Agradecemos a Manu Chao por nuestra canción de apertura y cierre, Mary Blues. Las músicas que escucharon hacen parte de las memorias sonoras de nuestro invitado. Estas fueron Revolver, de Rise Against of Machine, Abemu, de Haven Oda Sein, Monom y Nademao, de Rodrigo Amaranchi, Nunca es suficiente, de Natalia Lafourcade con Los Ángeles Azules, y Remolón, feat. Dengue 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 y Ruin Sui. Puedes escuchar Bitácora Migrante en tu plataforma de podcast preferida. Y si te gusta nuestro proyecto, puedes seguirnos en Instagram, @podcastbitácora.migrante. Hasta la próxima.